Hola a todos y bienvenidos a Clear Value. Hoy vamos a hablar sobre cuándo es el mejor momento para invertir y si hay una posible crisis en el 2024. Y con esto empezamos. ¿Cuál es la situación actual? ¿Hay una crisis ahora que no estamos viendo? ¿Hay una burbuja de mercado financiero? Cuando miramos las noticias últimamente lo que vemos es lo siguiente, que hemos llegado a récords históricos. No habíamos llegado nunca a estos niveles o a estos valores del S&P 500 o del Dow Jones. Además, también vemos constantemente que 2024 será el año de la mayor caída de las acciones que hemos visto en nuestras vidas. El S&P 500 está en una burbuja histórica y podría caer hasta el 63%, dice un gurú del mercado. Es decir, cuando miramos al mercado financiero, lo que todo el mundo o lo que muchas noticias comentan es hemos llegado a récords históricos y estamos en un momento de burbuja. Cuando miramos dirección inmobiliaria, lo que vemos es que el precio de las viviendas, comenzando alrededor del 2007-2008 con la crisis, ¿vale?, inmobiliaria, los precios bajaron hasta el 2013-2014, pero el precio de la vivienda ya ronda otra vez alrededor de estos niveles de la burbuja inmobiliaria del 2008. Es decir, cuando miramos la evolución, hemos visto que volvemos ya a los mismos niveles de la crisis. Y esto, por ejemplo, es una noticia del Mundo, de La Vanguardia, que comenta que habrá una burbuja inmobiliaria en el 2024 y cuando la lees en concreto dice: tras la constante subida de los precios de la vivienda y el desequilibrio entre la oferta y la demanda de pisos que se lleva experimentando estos últimos años, se especula con una posible burbuja inmobiliaria. Es decir, financieramente en los mercados de las acciones y inmobiliaria, según esto estamos en burbuja. Continuamos. Los 7 magníficos. Es decir, tenemos estos 7 empresas que vemos en pantalla que están formando dentro del S&P 500, es decir, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia, que ya a mediados del 2023 ya habían subido un 53%. Cuando miramos las 493 empresas que hay, además de estas 7, se habían llanas, completamente llanas, no habían subido casi nada, continuaban a niveles de principios de año. El S&P 500 se ve empujado por estas 7 empresas y sube con ellas un 11%. Y uno dirá, bueno, ¿y qué pasó a final de año? ¿Han bajado? Pues no, al contrario, han subido aún más. Nvidia la que más, como veis en pantalla, hasta un 350-400%, Meta un 200%, Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon, el S&P 500, Tesla es la única que hizo una corrección. Es decir, también estamos en burbuja de estas tecnológicas, de estas empresas tan grandes tecnológicas. Cuando también miramos a nivel geopolítico, ¿qué está pasando en el mundo ahora mismo? Pues mira, tenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania, también tenemos el conflicto entre Israel y Palestina, también estamos viendo que en Yemen se están atacando muchos cargos, y no solo eso, sino que también se está comentando la posible invasión de China en Taiwán, ¿no? Y que básicamente China está preparando su armamento y está mejorando sus bases aéreas para una posible guerra con Taiwán. Es decir, estamos viendo que a nivel financiero, a nivel geopolítico e inmobiliario se comenta siempre una burbuja, conflictos y problemas por los cuales quizás son razones por las que uno no tendría que invertir este 2024. Ahora bien, miramos un poco al pasado. Aquí lo que tenemos en pantalla es cuál es el mejor momento. Pues mira, tenemos el S&P 500 desde el 2009 hasta el 2017. Y aquí tenemos que saliendo de la crisis, habían casi 5 millones de personas en Estados Unidos que habían perdido el trabajo. Por ejemplo, alrededor del 2011, que las acciones de Estados Unidos habían bajado un 20% de golpe. No solo eso, sino que también el oro había llegado a su valor máximo histórico, a los $1.900. El gobierno de Estados Unidos cierra. El ébola comienza a contagiarse y está en todo el mundo casi. Las acciones de Estados Unidos durante 20 meses están llanas, no cambian. El Brexit. Estos son cosas que están pasando desde el 2009, como veis en pantalla, hasta el 2017. Aún así, tenemos una ganancia de un 257%. Es decir, ¿cuál es el mejor momento para invertir? Ahora mismo es el mejor momento para invertir. ¿Por qué? Porque aunque el mercado suba o baja,
haya disputas, haya problemas, hayan cosas o conflictos como vemos aquí en pantalla, el mercado, la tendencia a lo largo de los años es al alza. Y nosotros no invertimos para un año, una semana, un mes, invertimos para los siguientes 5 o 10 años. Esta es la idea de invertir, el largo plazo. Ahora bien, como vemos, la idea es invertir a largo plazo y que igualmente de lo que pase o que se lea o que se comente en el de internet o donde sea, nosotros continuamos invirtiendo. ¿Qué maneras tenemos de invertir? Bien, tenemos dos maneras principalmente, pero aún así uno dirá, ¿nos podemos anticipar al mercado? ¿Es posible? Es decir, cuando vemos la gráfica histórica del SP500, lo que uno dice es, bueno, aquí hay subidas y hay bajadas de precio, ¿no? Yo podría anticiparme a una crisis o a cosas así. Es decir, la idea sería vender cuando llegamos a picos y comprar cuando estamos en mínimos. Pero la realidad es que uno no puede anticiparse a cosas así. Es decir, ¿quién podría haberse anticipado, por ejemplo, al COVID o a la crisis del 2008? Son cosas que consistentemente son muy difíciles de anticipar. Pero lo que vemos otra vez en pantalla es que la tendencia es al alza a lo largo del tiempo. Es decir, es igual si invertimos en el punto más alto o justo antes de la crisis del 2008, porque a largo plazo seguimos subiendo. Es decir, lo que quizá perdemos a corto plazo, lo recuperamos a largo. Y esta es la idea. No es anticiparse al mercado, no es tener miedo del mercado, sino pensar y tener una mentalidad a la larga. Entonces, ¿qué maneras tenemos de invertir? ¿No? Hemos comentado, tenemos dos maneras. El coste promedio. ¿Qué es el coste promedio? En inglés esto se llama dollar cost averaging. Tenemos siempre terminología anglosaxona, pero la idea es comprar esto mensualmente. Es decir, comprar las acciones que tenemos en pantalla como el SP500 a lo largo de los meses. ¿Y qué puede pasar? Pues que tenemos un promedio, un valor promedio que ese año puede ir al alza, pero igual también puede ir a la baja. Pero hacemos el promedio de los picos y de los valles de estas gráficas que vemos y hacemos un valor promedio de la subida o de la bajada que hay ese año o a largo plazo. Hay una segunda forma, es decir, uno tiene una gran cantidad o pequeña cantidad de dinero, una suma única, y lo que dice es, no, yo lo que quiero es invertir de golpe, y esto está muy bien y es posible. Tendríamos, por ejemplo, el caso positivo de una suma única, ¿no? El caso positivo de una suma única sería, uno invierte a principios de año, por ejemplo, el mercado ese año va al alza, como aquí vemos en 2023 un 20,40%, y pues la persona sube este 20% de golpe. Yo no dirá, esto es estupendo, pero claro, uno no puede anticipar qué va a pasar ese año en el mercado. Igual que tenemos el caso positivo, también tenemos el caso negativo, es decir, que uno invierte justo antes de una crisis que no se puede prever o prevenir, como el COVID, y de golpe tenemos una bajada en 46%, y esta persona pues tarda un tiempo en el hecho de recuperar, como vemos, los niveles a los que había invertido inicialmente. Por eso el coste promedio es muy interesante, porque claro, si uno coge la subida, sí, quizá uno pierde un poco de ganancia, pero si uno está justo antes de una crisis, habría comprado al principio, pero también entre medio de la bajada y quizá, con suerte, en el punto mínimo. Entonces habría hecho el promedio de la bajada y la pérdida no habría sido tan significativa. Esto también quiere decir que uno sacrifica las posibles ganancias si coge un caso positivo. Si ese año, como en 2023, subimos un 20%, pues claro, si hacemos el promedio, no tendremos un 20% ganancias, quizá tendremos un 15 o un 10 alrededor. Aún así, la idea es esto. Y el mensaje principal de este vídeo es que uno no tiene que escuchar lo que lee por internet o lo que dicen los gurús. Lo que uno tiene que hacer es mantenerse consistente, mirar a largo plazo e intentar ser consistente y disciplinado con sus inversiones. Y no miramos, como veis en pantalla, al corto plazo, es decir, a estas bajadas, sino que uno mira qué pasa a largo plazo. Y a largo plazo siempre tenemos esta tendencia al alza, esta tendencia positiva.
Hasta aquí el vídeo de hoy, os doy las gracias por vuestra atención. Si esto os ha servido de cualquier modo, por favor suscribíos, os lo apreciaría mucho y si queréis le dais un like a este vídeo. Si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia para futuros vídeos, la dejáis en los comentarios. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.